H1 es H2 más J delta Z. Entonces, de aquí se deduce la ecuación que estamos buscando deducir. No sé si quedó alguna duda. A ver. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que a medida que nos movemos caminando por el canal, la energía específica va a subir o va a bajar, y el cambio de energía específica va a ser la diferencia entre la pendiente de la solera del canal y la pendiente de la línea de energía. La segunda expresión que quisimos demostrar es el cambio de energía versus el cambio de tirante. Es decir, el cambio de tirante a medida que avanzamos por el canal es el cociente del cambio de energía a medida que avanzamos por el canal dividido el cambio de energía a medida que movemos el tirante. Entonces partimos de la base de que delta H chica con respecto a X es delta H chica con respecto a X delta H grande con respecto a H grande. Es decir, si multiplicamos más fácil la expresión cambio de tirante con respecto a X por delta H, que es delta energía arriba y abajo, tenemos ya la expresión armada. No hay mucho más que demostrar. La tercera es un poco más difícil. Partimos de que la energía específica más delta Z del inicio es igual a la energía específica más delta H de salida, digamos. Esto nos permite llevar esa expresión a una forma diferencial, como se ve allí. Y entonces derivamos el término b cuadrado sobre 2g, como está mostrado ahí. Resumiendo, nos queda esto. Y aquí traemos a colación el número de Froude. El número de Froude se expresa así, b cuadrado sobre hg. Cambiamos b por q sobre área. Y tenemos una expresión para el número de Froude, que si el canal es muy ancho, el caudal directamente, en vez de área cuadrado, es igual a h, como dice allí. Así el número de Froude queda expresado de esta manera. Y lo metemos en la expresión. Aquí tenemos el cambio de la derivada del término b cuadrado sobre 2g. Si reemplazamos b por caudal sobre área, caudal es q y área es h por 1, ¿no es cierto? El área correspondiente al caudal unitario. Y queda q cuadrado sobre h al cubo g. Entonces, en esta expresión, reemplazamos por el término de cuadrado g respecto a h y nos queda lo que estábamos buscando. Bueno, entonces estas expresiones nos van a servir para ver qué ocurre con la posición del agua y qué ocurre con los encuentros. El agua puede encontrarse en 4, en 6, en más, pero pongamos las 6 básicas posiciones que vamos a presentar ahora. Una pendiente moderada, digamos, en donde el tirante esté encima del uniforme y encima del crítico. Como ven allí, esto es entonces una pendiente moderada, donde el tirante uniforme está por encima del crítico y la curva de comportamiento
de posición del agua, del pelo de agua, está arriba de los tres, de los otros dos. O sea, de los tres, el más alto es del agua. Puede ser que el agua esté entre las dos, entre la uniforme y la crítica, o puede ser que el agua esté debajo de las dos. Lo que no hay duda es que hay dos, y que son la crítica y la uniforme, y que como la pendiente es moderada, la crítica es más baja que la uniforme. Si ahora repetimos el esquema con pendiente fuerte, veremos que para pendiente fuerte, ahí cambia la mano, es decir, la uniforme no está más por encima de la crítica, sino que es al revés. La crítica está por encima de la uniforme. La pendiente puede ser nuevamente igual que en el planteo de recién. Entonces tenemos dos cuestiones. Una, la pendiente moderada, a la izquierda, a la derecha la pendiente fuerte. ¿En qué varía? Que el tirante uniforme esté por encima del crítico o el crítico por encima del uniforme. En las tres situaciones planteamos la posición del agua. Y llamamos zona 1, zona 2 y zona 3 a las tres posiciones del agua que coinciden con el río. Entonces la pendiente puede ser suave, moderada o puede ser fuerte. Ahí tenemos la posición relativa de tirante crítico versus uniforme. Y ahí con cualquiera de las dos tenemos tres zonas. El agua arriba del todo, el agua entre las dos o el agua abajo de las dos. Eso da 6 situaciones que podemos analizar de la siguiente manera. Tomemos la primera. Zona 1, pendiente moderada. ¿Cómo es el cambio de tirante con respecto a X a medida que caminamos? Será el cambio de H con respecto a X por derivada de H grande con respecto a H chica por la primera ecuación que deducimos. Y acá que podemos ver cómo vale el cambio de energía con respecto al tirante, el denominador. Fíjense que si cambiamos de tirante y pasamos de un tirante diferencial H a uno mayor, la energía va a aumentar en delta H para seguir trabajando sobre la misma curva, y entonces el denominador da positivo. ¿Me explico? ¿Me explico cómo es esto, esta aplicación? Estoy viendo aquí el cambio de tirante con respecto al eje del canal. El cambio de tirante con respecto al eje del canal va a ser el cociente del cambio de energía con respecto al eje del canal dividido el cambio de energía con respecto al tirante. El cambio de energía con respecto al tirante lo vemos en el gráfico. Si grafico ahí si grafico ahí lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, si el tirante alcanza el uniforme, ¿qué pasa? Los tirantes, las pendientes de la línea de energía son iguales. Entonces, si son iguales, I menos J es 0. Bueno, entonces el numerador, si I menos J es mayor que 0, delta H sobre X es positivo, o sea que el numerador es positivo. Entonces, si estamos arriba de los dos tirantes, lo que va a ocurrir es que el cambio de tirante con respecto a X es positivo. Vamos a analizar el segundo caso. En el segundo caso tenemos la pendiente moderada y tenemos el tirante entre el uniforme y el crítico. Analicemos la expresión esta y aumentemos el tirante
una determinada altura. Si cambiamos de tirante, cambiará la energía. Entonces, el denominador va a ser positivo, ¿no? Porque cuando un cambio positivo, un aumento positivo de delta H, va a generar un cambio positivo de delta H mayúscula. Bueno, esto entonces ya lo hemos visto. Esto lo vimos. ¿Qué más queda? Tito, una consulta. Sí. Entonces, a medida o sea, si el tirante se encuentra arriba del uniforme, a medida que avanza, el tirante tiende a acercarse al uniforme o tiende a alejarse. Tiende a alejarse. A alejarse, ah, ok. Es decir, el resumen sería, este. Bueno, me estoy pasando todo, no sé si quieren ver toda la demostración de vuelta. El resumen sería el siguiente. El resumen sería este. Tenemos entonces 3 zonas y 2 pendientes, la moderada y la fuerte. La zona 1, 2 y 3 es la posición del agua, arriba, en el medio o abajo. Si estamos en la zona 1, el tirante tiene que seguir creciendo. Ya sea que la pendiente sea moderada o fuerte, si estamos arriba de los dos tirantes, el agua tiene que seguir subiendo. Aquí va a venir una curva de remanso. Si estamos en la zona 2, o sea, el agua está entre la crítica y el uniforme, ya sea la crítica abajo o la crítica arriba, va a haber una curva de desagote. El canal va a ir perdiendo agua. Y si estamos en la zona 3, o sea que el agua esté por debajo de las dos líneas, va a haber una pendiente positiva con respecto al canal, pero como el canal está inclinado, la pendiente va a ser 0. Bueno, no sé si quieren que repitamos las demostraciones de cómo fuimos a parar a todas estas deducciones, o si pasó a lo que sigo. Vimos lo vimos, no sé si entendieron algo. Sí, una consulta. La aplicación de esto, ¿qué sería, Tito? ¿Cómo la aplicación? Claro, o sea, ¿para qué lo aplicamos? ¿En qué Bueno, situaciones? yo agarro el canal que tiene una superficie videada, le pongo una pendiente, le pongo unos obstáculos y te doy un lápiz y un papel. No, el papel no, un lápiz solo, un marcador. Y te digo, dibuja cómo va a ser la superficie del agua. Obstáculo por obstáculo, entonces vos la dibujás. Yo prendo el canal y el agua tiene que coincidir con el dibujo que vos hiciste. Tiene que repetir los resaltos, las curvas, las pendientes. Entonces, ¿cómo sabés vos, de acuerdo a la forma y a la morfología del canal, qué va a pasar con la superficie? Sirve para eso, sirve para mucho. Ahora vamos Ok, a... y el resalto que se forma cuando tiende a irse para arriba. Ahora vemos una presentación formal de cada cosa, de cada curva. Ah, buenísimo. Dale, gracias. Lo que quiero saber es si quieren que demuestre de vuelta lo que vi la clase pasada, que es cómo reacciona el agua en cada posición o si seguimos de largo. Por ejemplo, en zona 2, pendiente moderada, el agua va a bajar a medida que avanzamos en el canal. ¿Alcanza con eso o quieren volver a ver por qué va a bajar? A partir de la deducción de esas 3 ecuaciones que vimos. Yo creo que no hace falta, Tito, volver a repasar todas las demostraciones. No Bueno, sé el entonces resto. haremos hincapié en esta cosa muy importante, que es cómo es el encuentro. Por ejemplo, pendiente moderada, zona 2. El agua va bajando, pero ¿de dónde viene? Viene del tirante uniforme. ¿Y a dónde va? Hasta el tirante crítico. Del tirante uniforme para arriba no puede pasar porque entra en zona 1. Del tirante uniforme para abajo no puede pasar
del crítico, perdón, para abajo no puede pasar porque entra en zona 3. Entonces la zona 2 estudia cómo se mueve el agua entre los dos tirantes, cómo es el despegue del tirante uniforme y cómo es el encuentro con el tirante crítico. Ese es otro juego de deducciones muy interesante que vamos a ver ahora. Entonces, llamémosle curva M1, M2 y M3 a las curvas que van a aparecer a la izquierda y F1, F2 y F3 a las de la derecha. M y F es moderado y fuerte, coincidentemente con las pendientes. En inglés la nomenclatura es otra. Tomemos entonces las curvas y vamos a ver cuál es la tendencia hacia los tirantes clásicos, uniforme y crítico. Acá tenemos el crítico, el uniforme. Y arrancamos con el agua abajo de las dos. Entonces, si en un determinado punto del tirante es H, si nos vamos hacia aguas arriba y estamos estudiando una posición donde el tirante sube, perdón, ¿de dónde viene? Viene de algo parecido a cero. De cero en un manantial no es, o sea que tiene que venir de una altura razonable, pero muy chica. Eso es un resultado un poco empírico. Los demás van a ser demostrados. O sea que si el agua está subiendo desde la solera hasta la primera línea de energía, que es el tirante crítico, el agua va a ir subiendo y va a partir de un valor fijo chiquito. Cuando el agua se encuentre con el tirante crítico, eso pasa acá, ¿ven? Acá y acá. En esas dos situaciones, el tirante de inicio es un valor muy bajito, de muy poca profundidad. Ahora, ¿qué pasa en el otro lado? Es decir, cuando el agua tiende a tocar el tirante crítico, cuando se junta con la línea punteada anaranjada. ¿Cómo se tocan? Bueno, acá entonces viene el siguiente análisis. El número de Flood vale 1. ¿Por qué? Porque cuando toca el tirante crítico, está en el tirante crítico, el Flood vale 1. Si el Flood vale 1, ¿cuánto vale delta X sobre delta H? Flood vale 1, 1 menos 1 en la naranjada es 0. Por lo tanto, delta H sobre delta X se hace infinito. Repito, si el tirante que está indicado con azul toca el tirante crítico, se convierte en crítico. Por lo tanto, el número de Flood vale 1. Y si el número de Flood vale 1, 1 menos F vale 0. Y el diferencial H con respecto a X es infinito. Quiere decir que la cosa se acerca a un cambio muy fuerte del tirante con respecto a X. O sea, se hace así. Si delta H sobre delta X tiende a infinito, el agua sube, se pone loca hacia arriba. O sea, sale de la nada y de golpe, cuando está por llegar al tirante crítico, gira 90 grados y encara en forma perpendicular. Esto ocurre acá. Vamos a otro paso. Fíjense, en estos 4 casos se está encontrando el agua con el tirante crítico. Ya sea aguas abajo, hacia aguas arriba, se encuentra con el tirante crítico. Cuando se encuentra con el tirante crítico, el agua se pone perpendicular al tirante
Y ahí termina la cuestión. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando el agua está entre ambos. Y esta vez no analizamos qué pasa cuando se acerca o cuando sale del crítico, sino cuando se acerca o sale del uniforme. ¿Qué pasa cuando toca el uniforme? En el momento en que el tirante toca el uniforme, las líneas son parejas, paralelas, por algo es uniforme. ¿Está bien? Entonces, si las líneas son parejas, y es igual a J, y si es igual a J y menos J es 0, por lo tanto delta H sobre delta X es 0. Eso pasa acá, pasa aquí, pasa aquí. ¿Está? Entonces, vamos a ver que cuando el encuentro es con el tirante uniforme, hay una tendencia asintótica. ¿Qué más queda? ¿Qué pasa ahora cuando estamos arriba del todo? Cuando el agua va a tocar el tirante uniforme, ya sabemos lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa del otro lado cuando el agua se zarpa y no toca ningún tirante, sino que tiende a infinito? Si H tiende a infinito, entonces I menos J es igual a 1 menos fruta al cuadrado. Y como tiende a infinito, tiende a una posición de energía 0, en donde J es igual a 0. La expresión queda entonces que delta H, delta X tiende a un valor I constante. O sea, tiende a la pendiente del canal de la solera. Por lo tanto, el agua tiende hacia el tirante uniforme de forma asintótica. Bueno, esto nos permite entonces resumir qué va a ser el agua cuando se encuentra con las distintas posibilidades. Vamos a ver ahora cómo usamos esta información para armar curvas de remanso. Supongamos un canal que tiene 3 pendientes, una moderada, una fuerte y una moderada. Supongamos que aquí hay una presa con una compuerta abajo. Ahí marqué los puntos de cambio de pendiente con esa línea punteada verde. Esta es entonces la pendiente crítica que se calcula para cualquier punto del canal. Esa es la pendiente crítica en el caso de que el tirante crítico, perdón, en el caso de que la pendiente sea la crítica. Ahora bien, si calculo con tirante uniforme, el tirante uniforme me va a dar el verde punteado a la derecha, ¿qué pasa? No arranca, ahí está. Bueno, entonces dibujamos hasta ahora que hemos dibujado. Dibujamos la compuerta, dibujamos el tirante crítico y dibujamos el tirante uniforme. Fíjense que el crítico es uno solo, evidentemente, y el tirante uniforme depende de la situación del canal.
y da por debajo si la pendiente es fuerte y por encima si la pendiente es suave. Entonces ahí están las posiciones de los tirantes. Ahora acomodemos nuestra situación a ver si se acomoda. Nuestra situación es la siguiente. Para comenzar a fijar puntos fijos en la corriente necesitamos los puntos de control. ¿Dónde hay puntos de control? Acá, donde inicia la corriente, se supone que en este esquema entra el agua en un flujo uniforme. En este momento, en este punto, el agua va a pasar de estar por encima del crítico, que es la punteada roja, a debajo del crítico, o sea que en algún momento, en ese pequeño lapso, va a pasar por el tirante crítico, porque si está en subcrítico y pasa a supercrítico, va a pasar con el crítico, por lo tanto ahí va a haber un punto de control. Acá va a haber un punto de control, porque conocemos el tirante en el embalse. Aquí también, porque es un valor muy chico. Acá nuevamente va a cruzar por el crítico, por lo tanto lo vamos a identificar en algún momento. Y aquí al final hay caída libre. Como hay caída libre, también se va a formar un tirante crítico. Estos son todos puntos donde podemos tener la seguridad de que el agua va a estar en contacto con el tirante crítico. Ahora bien, ¿qué curva va acá? Estamos entonces en una posición por encima de los dos tirantes. Por encima de los dos tirantes. No, entre los dos tirantes. Entonces fíjense de las curvas que vimos. ¿Cuál es la curva? Bueno, la dejo que ya la puse. Verifiquen si la curva M2 es la correcta. Estamos en pendiente moderada, el agua está entre las dos. O sea, vamos al rompecabezas. Acá está, estamos en pendiente moderada. El agua está entre el uniforme y crítico, o sea, es la zona 2. Moderada, zona 2 es la curva M2. ¿Ven la curva M2? La curva M2 es paralela al uniforme y perpendicular al crítico. Por lo tanto, lo que colocamos acá es una curva M2. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Pasamos ahora a una zona fuerte, de pendiente fuerte, saliendo del tirante crítico. Entonces, ¿dónde está el agua? El agua va a estar en una pendiente fuerte entre las dos líneas, entre el tirante crítico y el tirante uniforme. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué curva va a ajustar ahí la posición que falta? Es una curva que sale del tirante crítico perpendicular fíjense en el machete, la única que cabe es la suave 2 o la M2. La pendiente fuerte, la S significa fuerte en inglés, sería la F2 para nosotros. La F2 es la que el agua está entre los dos tirantes, sale perpendicular al crítico y aterriza asintótico al uniforme. Vamos a buscarla. Cada vez está más atrás, acá está. Fíjense la F2. La F2 está en el medio a la derecha, pendiente fuerte.
el agua está bajando, está entre el crítico y el uniforme, sale perpendicular al crítico y aterriza asintótico al uniforme. Métanse en la retina y esa curva, vuelvo a la situación anterior. Estos son los puntos críticos. Es igual a la M2 y ahora ¿qué ponemos? El agua está entre la crítica y el uniforme, por lo tanto lo que corresponde ahí es una fuerte. Vimos que la única fuerte que sale perpendicular de la crítica y asintótica a la uniforme es la fuerte 2, esa que está ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos el agua asintótica al uniforme. ¿Qué curva va ahí? Está ambiente fuerte, el agua está justo entre la uniforme y la crítica, pero asintótica al uniforme. Vamos a ver qué curva hay. Esto es un poco incómodo, volver para atrás, volver para adelante. ¿Por qué no se fijan ustedes y me dicen qué curva hay? Necesitamos una curva. El pendiente es fuerte, zona 2, donde el agua llegó a ser asintótica al tirante uniforme. Ahí cabe una curva que es esta que está ahí, la fuerte 2. O sea, esa. No hay otra, fíjense si encuentran otra. En pendiente fuerte, la curva es esa. Por lo tanto, ¿cómo hace el agua para unir ambas curvas? ¿Hay maneras? No hay. Entonces, lo que aparece es un resalto. Cuando no hay curva posible, porque no está definida, el agua empalma por un resalto. ¿Qué pasa entonces? Ahora, ¿cómo sigue la cosa? El agua sale por debajo de la compuerta, estamos en una pendiente fuerte, en zona fuerte, y el agua, ¿qué curva tiene allí? Según lo que habíamos visto, sube. Si sube, sale de una altura muy bajita, que es la apertura de la compuerta, y se hace asintótica al tirante uniforme. Por lo tanto, es una fuerte 3. Bueno, llegamos al cambio pendiente. Listo, una consulta. En algún momento va a aparecer allí el tirante crítico. ¿Estará en el cruce? ¿Qué ponemos? Fíjense en el machete. ¿Qué tipo de curva vamos a poner allí? La M3 es la única que cabe. Entonces la ponemos. La M3 tiene el agua abajo de las dos, de la crítica y de la uniforme, sube y llega perpendicular a la crítica, el tirante crítico. ¿Qué viene después? ¿Qué cabe?
van a ver que la única curva que van a poder encontrar es esta. Es decir, tengo que sacar este cartel, vamos a ponerlo acá. Es decir, después de la M3, la moderada 3, una vez que toca en forma perpendicular a la crítica, la única curva que cabe es esta, la M2. Y se engancha con que aguas abajo termina perpendicular a la crítica, pero aguas arriba no engancha ni a gancho. Entonces, donde termina la M3 y empieza la M2, no hay curva posible. ¿Qué hace el agua entonces? Otro resalto. Entonces, cuando se acaban las chances de encontrar una curva, lo que hace el flujo es formar un resalto. Finalmente, cuando termina la M2, termina la cuestión. Bueno, el replanteo de todo sería este entonces. Tiramos los tirantes, los valores del tirante crítico, el valor del tirante crítico, si hubiera la velocidad crítica. Luego planteamos los tirantes uniformes, planteamos los puntos críticos y vamos analizando qué piezas de rompecabezas vamos a ir utilizando. Muy bien, ¿qué les pareció? Tito, una consulta. Sí. No entiendo cómo aparecen las curvas, por ejemplo, la que está antes de la compuerta y la que está al final. Porque en teoría el tirante no te queda entre medio de los dos tirantes, Bueno, entre ahí el tiene el crítico y nombre. el uniforme. Decime cuál. El S1. El S1. El S1 es dependiente fuerte, así que cambiemos la nomenclatura y llamémosle F1. La F1, entonces, vamos a buscarla. Capaz que conviene que yo salga. A ver si puedo salir así. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve chiquito. Entonces, me da chiquito, pero yo puedo ir y volver más rápido. Esta es la 326. Vamos a buscarlas acá. Vos querías la F1. La F1 entonces es en zona fuerte y 1, o sea, acá arriba. Esta es la que sale, la que tiene el agua por encima de las dos, sale perpendicular a la crítica y termina horizontal. ¿Está bien? Entonces esa me la llevo, a ver si sirve. Y la pongo donde tiene que ser. Acá, la F1. Engancha bien. Vos entonces objetás la F1. ¿Qué pondrías vos acá en vez de esta F1? No entiendo por qué hace así. O sea, si el tirante crítico ahí en S2 te queda entre medio de los dos tirantes. ¿Por qué cuando pasás a S1 hace ese tipo, sale el tirante crítico directo? Eso es lo que Muy no bien. entiendo. El tema es así. Yo planteo una curva acá, la encuentro en la M2. Planteo la que sigue, la encuentro, es una F2. Después de la F2, ¿qué viene? El agua está asintótico al tirante uniforme. Asintótico al tirante uniforme. Claro, ahí tendría que seguir el tirante uniforme, digamos. Acá tendríamos que ver una curva que nazca en el tirante uniforme, en pendiente fuerte. Vamos a ver una curva que nazca en el tirante uniforme, pendiente fuerte, a ver qué pasa. Vamos a viajar para atrás. Me pierdo, acá está. Tirante uniforme. El pendiente fuerte, digo. Pendiente fuerte, esta nace en el crítico. Esta nace en el crítico
y esta nace por el piso. No hay ninguna que nazca en el tirante uniforme. O sea, si vos llegaste con el agua asintótico al tirante uniforme y entraste en la zona 2, no hay curva para seguir. ¿Ves? Sí, sí. Esta no te sirve, esta de acá, porque es perpendicular al crítico, al anaranjado. Esta no te sirve porque es perpendicular al anaranjado. Y esta no te sirve porque se sale por el piso. Entonces no hay curva. Entonces vos decís, bueno, no tengo curva, la dejo para el final. Entonces si la dejas para el final, vamos a ver qué sigue. Acá está. Entonces vos llegaste a este punto, ¿no es cierto? Estás acá y no sabes cómo seguir. Entonces decís, bueno, vamos a ir por atrás, vamos acá arriba, donde está la compuerta. Donde está la compuerta el agua se va a embalsar. Si se va a embalsar va a estar por encima de los dos tirantes. Entonces el agua va a estar seguramente en un punto como por ejemplo este. Entonces, ¿qué curva está acá arriba de las dos? Tirante en pendiente fuerte y termina horizontal. Vamos a buscar una curva que termine La 1 era. horizontal. ¿Eh? La 1. La F1, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Es sí. la única que hay. Bien, termina la F2 y todavía no arrancó la F1. Acá arranca la F1. Entre la F1 y la F2, ¿qué curva puede haber? No hay ninguna. Entonces aparece el resalto. El resalto es un parche de la naturaleza que no previó una curva posible. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Y lo mismo pasaría en M2. Sería el mismo análisis. En M2, ¿dónde está M2? Al ¿Cuál último. M2? F2 decís. Sería. No, no, M2, M2. La última de todas. Ah, bueno, vos llegás con F3. F3 empalma con M3. M3 llega perpendicular al crítico y no tenés curva para seguir, no hay curva. Entonces decís, vamos a ver qué pasa si vengo de aguas abajo. De aguas abajo calza bien una M2. Ahora, entre donde termina la M3 y donde empieza la M2, ¿qué va? No hay curva tampoco. Entonces ahí va otro parche, otro resalto. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Acá cabe un análisis que yo pasé por alto en los primeros días de clase de este tema, que voy a intentar encontrarlo. Que es acá. Cuando vimos fuerza específica o momento, vimos que el momento, acá tenemos un cambio dependiente de un flujo variado, va, resalto, no resalto, lo que sea. Pasamos de un punto 1 a un punto 2, vimos las ecuaciones correspondientes, los empujes, la fuerza exterior representada por los empujes, y llegamos a la conclusión la ecuación de la cantidad de movimiento. Bueno, me fui muy atrás, a la expresión del momento. Entonces, aquí tenemos un tirante, acá tenemos la curva que corresponde al momento, y esta es la de la energía. Entonces, consideremos, esta es la curva de la recta asintótica, consideremos en ese canal una altura dada. Si el canal tiene esa altura, cruza la curva de momento y la curva de energía en esos dos puntos. Entonces, cruzando la curva cortando la curva de momento,
tenemos que en una distancia muy cortita, el momento no puede cambiar, no puede aparecer una fuerza en una distancia muy cortita. Por lo tanto, el agua o se mantiene igual o va a parar a cualquiera de los dos puntos posibles de la curva roja. ¿No es cierto? Porque la curva roja tiene dos tirantes para la misma momento. Si el agua llegó empieza la línea, llega hasta ahí, avanza un metro más, 1,5 metros más, 2 metros más, sin que aparezca ninguna compuerta, ningún elemento que le reclame una fuerza, ni que le entregue una fuerza, no hay fuerza. Por lo tanto, si no hay fuerza, el momento que tiene el agua es el mismo, 1 metro antes que 1 metro después. Entonces, para que tenga el mismo momento, hay dos tirantes posibles. El tirante con el que venía o el nuevo tirante, lo voy a señalar con el mouse, esto que acabo de decir. El agua llega a este punto, llega con este tirante, acá. Ese tirante está en correspondencia con este valor de momento. 1 metro, 2 metros, 3 metros después, sin que aparezca ninguna compuerta ni ningún elemento metálico, entonces en esa distancia, aguas abajo, 1 metro, 2 metros después, el momento tiene que seguir siendo el mismo. Por lo tanto, si el momento no cambia y está en este valor que está acá abajo, a ver si puedo escribir. Y lo que pasa es que esto escribir es medio difícil. Vamos a intentar. Opción del puntero. ¿Qué pongo? Pongo pluma. Entonces yo digo, estamos en este punto. Si estamos en este punto, ¿cuánto vale el momento en este punto? Venimos con hasta el eje aquí y tenemos este valor de momento. Avancemos ahora 1 metro, 2 metros más y pasemos de este punto a este otro. El tirante va a ser el mismo aparentemente, o no, es lo que tenemos que determinar, pero aquí no hay ningún elemento que haya producido un cambio de momento. Por lo tanto, en este punto el momento es el mismo. O sea, la altura o no cambió para nada y sigue siendo la misma, como se marca acá, o fue a parar a este punto y es esta otra. Si eso pasó, es posible, porque el momento no cambió. Con lo cual, por arte de magia, el agua pasa de esta altura donde está el tipo remando a la otra altura donde está el velero. Entonces, lo que ocurre ahí es que hubo un cambio de energía. En ese metro, 2 metros, 3 metros, no hubo cambio de fuerza, no hubo la aparición de una fuerza porque no hubo ningún elemento que la provoque. Pero sí hubo una pérdida de energía, porque si hay un avance del fluido, aunque sea chico, hay una pérdida de energía. Por lo tanto, el tirante en cuestión, para estar en esta posición donde está ahora, cosa que acabamos de pseudo deducir, donde está el velerito, esto no escribe la marca, a ver algo que apunte mejor. Opción del puntero. Vamos a poner enlace. Entonces, estamos en esta altura que está acá. Esta altura la evaluamos con respecto a esta otra que está acá. No hay ningún elemento, no hay ningún reflector, ningún álave. Entonces, el momento no cambia. Por lo tanto, aguas abajo de ese punto, la altura o sigue siendo la misma con ese valor de momento, o pasa a tener esta otra que es la que está indicando el barco. Si pasa a tener esa otra, quiere decir que pasa de esta situación a esta, que en el gráfico de la energía es pasar de esta situación, que es la energía que tenía el tirante, donde está el tipo remando,
a esta situación que es la energía que tiene ahora donde está el velerito. O sea, hay una pérdida de energía delta E que está indicada en celeste más arriba. Si hay una pérdida de energía delta E, entonces, ¿qué grado está esto? Ahí. Acá está. Entonces, las cosas son así y acá hay un resalto. Entonces, ¿por qué subió el agua? Subió el agua por el hecho de que no tiene opción. Tiene que ir a una posición donde no haya cambio de momento. Entonces, con la curva de momento, que es la roja, esta posición a la que llega el agua solo es compatible, sin pérdida de momento, con esta otra. Como que está obligado a tomar esta posición. Lo cual se confirma además con el gráfico de la energía. Por lo tanto, es posible que el resalto se forme allí, donde la pendiente es fuerte, pero también es posible que pase otra cosa. Es posible esto. Es posible que vayamos a analizar el cambio de energía en el resalto. Nuevamente, el momento es el mismo, por lo tanto, hasta ahora la situación no cambia con respecto a la explicación de recién, pero el resalto puede estar antes. O, obviamente, se complementa con la curva restante para cerrar el tema. ¿Ven? No sé si estos chinos básicos me siguen. Me cuesta mucho apuntar con el mouse. Este resalto lo expliqué recién. Ahora, ¿por qué este resalto? Este resalto no genera momento entre los dos extremos porque no hay ningún deflector, no hay ningún árabe que lo obligue. Por lo tanto, el momento para las dos posiciones equivalentes es el mismo. Hasta ahí está bien. Ahora, este nuevo resalto requiere un complemento para llegar a la posición que corresponde al gasto de energía. El tirante está entonces con este gasto de energía y va a pasar a este otro de aquí. Si pasa aquí arriba, va a haber entonces una variación delta E. Y una tercera opción sería que pase de largo el flujo y reaccione tarde, en donde hasta acá no hay cambio de momento porque no hay ningún elemento que lo pueda que introduzca ninguna fuerza, pero después tengamos que poner un resalto para complementar. Entonces ahí tenemos tres situaciones que pueden darse indistintamente. Esto es un detalle fino en donde estamos analizando superpuestos la curva de momento y la curva de la energía. Pero es un poco complicado innecesariamente analizar esto. Y yo creo que es muy entretenido el final de la película, es decir, el rompecabezas con las curvas que está al final del trabajo. No quiero mantener nada. A ver, vamos a mostrarlo otra vez. Bueno. Bueno, ¿qué onda, chicos? ¿Se entendió esto más o menos? Estos son temas que tienen una teoría bastante intrincada. En la práctica se va sintiendo mucho mejor cómo armar rompecabezas. Lo que yo hice hoy es explicarles de dónde salen las piezas. Ahora armar el rompecabezas ya es jugar, es más divertido. ¿Dónde está? Acá. Bueno, no sé cómo seguimos. Lucía, ¿estás allí?
Hola Tito, sí, estoy acá. No te veo, a ver cómo te veo. Ahí está. Ah, aquí está. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos, todo bien. Bueno, yo llego hasta acá. Me parece que se puede seguir con la práctica. Pablo, ¿vos qué Eh, decís? sí, como quieran, o sea, yo tengo ya algo preparado de la práctica de curvas de remanso. Bueno, está bien también así de armar un perfil. ¿Cómo? También para armar un perfil, como hice yo. A ver, en realidad tengo uno que ya, bueno, lo dibujé como para ponérselo ya dibujado y explicárselo, y después tienen algunos para que los puedan armar. Bueno, bueno, me parece bárbaro. ¿Está? Sí, me parece bien. Y después el próximo tema ya serían las turbomáquinas, ¿no? Ah, falta de vertederos, de edificios. Sí. A ver, yo lo que voy a dar hoy, puedo empezar con lo que sería remanso y después no queda ver algo de la práctica de resalto. Bueno, está bien. Así que el viernes que viene podemos seguir con resalto para terminar y redondear un poco canales. Perfecto, me parece bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna inquietud general, alguna cuestión que mencionar? Tito, ¿Alguna? una consulta, más que nada, no quizás sobre los temas, sino yo recuerdo que a principio de año habíamos hablado de que iban a ser 3 parciales y no sé con el tema cómo quedó, si hablaron algo, si van a seguir siendo 3 o definieron algo de eso, o bueno, todavía no. No, la verdad que no. Yo soy de la idea de minimizar los parciales para no perder tiempo en hacer parciales. Ahora, si el parcial es inteligente y con el parcial sirve para que ustedes aprendan algo nuevo, me parece bien tener parciales. Pero un parcial tipo policía, donde yo te pregunto, a ver, decime si te acordás que es tal cosa, y vos si te acordás lo pones y si no, no, no me parece una cuestión enriquecedora. Yo creo que del parcial ustedes tienen que dar un pasito más. En ese sentido es mejor menos parciales, más largos. Pero la verdad que no hablé nada con Lucía ni con Pablo qué podemos hacer este año. Yo creo que entre aumentar o reducir me quedo con reducir. Pero siempre tomamos tres y no está mal tampoco, ¿no? Bueno, lo hablemos, pensemos un poco y les traemos una respuesta a la próxima. Y las fechas y demás. ¿Sí? Sí, sí, ¿Te buenísimo. parece, Muchas gracias, profe. ¿Te parece, Lucía? Sí, sí, estoy de acuerdo, Tito. Más bajo esta modalidad, me pareció muy interesante el primer parcial, eh, así que en esta modalidad me parece que estaría bueno algo así. Ah, bueno, me alegro. Pablo, me parece que me comentaste algo parecido, ¿no? Sí, Tito, a mí el primer parcial me había gustado mucho como idea y como había quedado armado, pero bueno, lo hablamos y terminamos de definir si sería un solo parcial más o quizás dos un poco más cortos. Yo casi que me inclinaría por uno solo más, Yo pero también. lo hablamos. Chicos, ¿y ustedes qué opinan del formato que tuvo el parcial? ¿Les interesó? ¿Les gustó? ¿Les pareció muy alocado? ¿Poco convencional? ¿Qué opinión tienen del parcial? No, profe, yo por mi parte, la verdad no tenía sabía por compañeros de años anteriores que los parciales iban más a lo que era únicamente la práctica y como que en el parcial que tuvimos que también integrar la teoría y me parece que eso está bueno para no, porque por ahí si uno sabe que son solo ejercicios, practica solo los ejercicios y no repasa la teoría
Yo cuando usted dijo 5 horas dije, me va a sobrar el tiempo, y creo que entregué el examen 2-3 minutos tarde porque seguía copiando y pasando cosas. Pero sí, me pareció interesante, me pareció una forma distinta de evaluar por ahí que estuvo interesante. Bueno, me parece muy constructivo el comentario y te agradezco. Bueno, si alguno tiene otra opinión y le gusta un parcial más convencional, está en su derecho, puede plantearlo, plantear eso y lo que quiera, ¿no? Bueno, te dejo un link, te dejo esta máquina prendida, Lucía, o querés abrirte vos un link nuevo. No, si querés cerrarla y yo abro ahora un link nuevo. Así ya Bueno, disponés de la máquina. y se los pasás por cosa, por mail o por lo que sea. Sí, 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 yo ahora se los paso. Bueno. Bueno, gente, los dejo entonces en buenas manos. Buen fin de Gracias. semana. Gracias, Tito. Buen fin de Tito, semana. gracias. Gracias, Tito. Un Gracias, saludo. chao, Pablo, un abrazo. Hasta luego, Tito.